Bueno chicos, continuamos. Ahora sigue nuestra capa de servicio. Es digamos que una de las más complejas. Entonces vamos a crear nuestro paquete. Ok, listo. Entonces empecemos con categoría. Bien, entonces en esta capa vamos a crear un acceso a la capa de repositorio. Entonces vamos a hacer una anotación de service. Vamos a declarar un atributo que nos traiga una categoría de repositorio y le vamos a implementar un auto while. Bien, entonces ya tenemos el CRUD, que es los métodos para interactuar con nuestra base de datos. Luego la pasamos a la capa de repositorio y ahora desde la capa de servicio vamos a acceder a esos métodos para poderlos implementar como, digamos, la lógica del negocio nos lo plantee o la necesidad del negocio. Entonces, primero pues vamos a declarar un método que nos traiga toda la información, igual como lo hicimos antes. Igual, entonces retornamos de categoría repository y que nos traiga toda la información. Ahora, para obtener un, uno de la lista, también con un optional, vamos a pasar un ID. Retornamos método. El método que implementamos fue el de obtener categoría. Y le vamos a pasar un ID. Okay. Ahora tenemos el método de salvar, que nos va a retornar un objeto de tipo de categoría y que va a recibir una categoría. Entonces, tenemos que validar si para salvar viene el ID nulo. Entonces decimos que el objeto, los datos del objeto que ingresan, obtenemos el ID y miramos si viene nulo. Entonces la lógica es, si viene nulo, entonces que me lo guarde.
Ahora, de lo contrario, debo validar con un opcional. Voy a tener de esa categoría el ID. Entonces, si el ID no viene nulo, pues entonces vamos a revisar que me guarde en un opcional y me lo busque si existe. Entonces, si existe, vamos a decirle si es, bueno, aquí es para decirle si está presente, si existe. Entonces, si existe, pues no lo vamos a guardar, ¿cierto? Entonces, que nos lo retorne nuevamente. Pero si no, me lo guarde. Ese sería nuestro método de guardar. Entonces repasemos. Voy a recibir una categoría, ¿cierto? Un objeto. Y a ese objeto pues voy a obtener el ID y si ese ID viene nulo pues me lo va a guardar, ¿cierto? Ahora el siguiente paso es por si no viene nulo y si existe en la base de datos, ¿cierto? Entonces me lo va a guardar, me lo va a buscar y me va a decir aquí que si está presente pues que no haga nada, ¿cierto? Que simplemente me retorne nuevamente, porque si es para actualizar, pues que eso se encargue el siguiente método, ¿cierto? Y si no existe, pues la idea es que no lo guarde. Pero entonces hemos descubierto que así exista, o así no exista el ID, con la opción que tenemos con esta implementación de autogenerarse su ID, pues realmente esto no me lo está ejecutando, ¿sí? Sin embargo, pues hasta el momento para el requerimiento pues me ha funcionado, pero si quisiéramos cambiar esa lógica tendríamos que replantear cómo sería la configuración aquí de esta sentencia, que es la que me genera mi ID cada vez que ingreso un valor. Y pues la cuestión es que cuando elimino un elemento, pues ya ese ID ya no lo puedo volver a utilizar. Porque, perdón, porque pues ya él siempre va a tomar un consecutivo. Entonces seguimos. Ahora vamos a crear el método para actualizar, ¿cierto? Entonces para actualizar, pues me va a devolver una categoría y que va a recibir como parámetro pues una categoría. Bien, entonces nuestra lógica aquí sería si vamos a obtener esa categoría, el ID, y si es diferente de nulo, o sea que no venga vacío, entonces voy a ponerlo en un opcional. Vamos a llamar C y que me obtenga esa categoría obteniendo el ID.
Entonces esa es nuestra primera parte. Ahora, ¿cuál va a ser la contraparte de este if? Que, si no, que si viene vacío, pues no es nuestra tarea, ¿cierto? En este momento aquí no es nuestra tarea, no nos compete, entonces devuélvalo para que lo haga el método de guardar, ¿cierto? Ahora, como ya sabemos cuando está nulo y cuando no está nulo. Ahora cuando viene nulo, cuando viene con un valor el ID, entonces ahora tenemos que validar si esta categoría está presente, ¿cierto? Y si está presente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si está presente, pues vamos a entrar a validar. Si no está presente, entonces quiere decir que no tenemos nada que actualizar, ¿cierto? Por lo cual pues vamos a retornarlo nuevamente, ¿cierto? Entonces, repasemos. ¿Qué va a hacer nuestro método de actualizar? Pues primero vamos a obtener el ID que viene con él. Si no viene vacío, pues va a entrar por acá. Si viene vacío, pues nos lo va a retornar, no tiene nada que hacer, él solo se encarga de actualizar. El de crear, pues está arriba, ¿sí? No tiene que hacer nada más. Entonces, si no viene vacío, entonces tenemos que primero saber si existe en la base de datos. ¿Y cómo lo hago? Pues lo guardo en un optional y él pues a través del repositorio me lo va a traer para buscarlo. Si está presente, entonces quiere decir que debo actualizarlo. Entonces debo cumplir con unas, digamos, si de esta categoría que estoy ingresando, el nombre, si el nombre no viene nulo, ¿sí? Que no venga vacío, quiere decir que es lo que voy a cambiar, lo voy a actualizar. Entonces que de esa categoría que estoy ingresando le voy a enviar el nombre que me está enviando el usuario. Ese sería el primer campo. Y así esta misma lógica la vamos a utilizar para los otros campos. Entonces tenemos el campo de nombre y el campo de descripción. Entonces lo mismo. Entonces categoría, obtengo la descripción para saber si viene nulo. Si no viene nulo, entonces que me traiga esa categoría a la cual le voy a enviar la descripción que el usuario le está enviando. Listo, entonces como categoría, si revisamos acá, tiene sus tres atributos. Bueno, el ID ya lo pone, es el nombre de descripción, pero también tenemos que cuando le vamos a asignar una categoría, pues, o un bote a una categoría, pues también tengo que incluirlo en la lógica, ¿cierto? Cuando lo vaya a crear. Entonces, mi siguiente campo será pues el de la relación, ¿cierto? Entonces, si categoría obtengo los botes, venga nulo, entonces, ¿qué busco? Que obtengo esa categoría y le voy a enviar lo que el usuario le quiera enviar para asignarle su categoría. Ok, listo. Después de esto, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que con el método del repositorio vamos a salvar en lo que le vamos, lo que el usuario le va a enviar en las tres operaciones que hizo.
y finalmente pues va a retornar el objeto que acabamos de guardar. Entonces suena algo confuso, pero vamos a repasarlo nuevamente. ¿Qué quiero hacer? Actualizar una categoría. Entonces recibo un objeto, de ese objeto obtengo el ID, de ese ID reviso si está nulo o si viene con un valor. Si viene nulo, pues él me lo va a devolver porque pues no tengo nada que actualizar, ¿cierto? Si no existe, no lo puedo actualizar. Si viene con un valor, pues tengo que confirmar si existe, ¿cierto? Si existe en la base de datos. Entonces voy a guardarlo en un opcional a través del repositorio, tengo la información y empiezo a validar si está presente en la base de datos. Y si está presente, entonces comienzo a validar campo por campo si no viene nulo, y si viene nulo, pues no lo voy a actualizar, ¿cierto? Esa sería la lógica. Quiere decir que solamente si solamente le paso el nombre, pues solamente voy a cambiar el nombre y el resto de los campos pues van a quedar iguales porque pues, no, mientras la condición no sea que no venga vacío, pues no lo va a actualizar. Entonces esa sería la lógica para actualizar. Bien, ahora vamos a implementar el de borrar y pues vamos a implementar un boolean que nos devuelva un true o un false, porque tengo que también hacer lo mismo, buscar por un ID si esta categoría existe, ¿no? Entonces vamos a declarar algo que le dicen bandera y lo voy a inicializar en un false, o sea que inicialmente voy a pensar que no está y en un optional voy a guardar este objeto que me ingresan. Que hace y que a través de mi repositorio voy a enviarle a obtener esa categoría con el ID y voy a empezar a validar si esa categoría está presente. Entonces, si está presente, ¿qué tengo que hacer? Con mi repositorio, implementar el delete con el objeto que me envía el usuario, ¿sí? El método get. De lo contrario, pues retorne inicialmente a nuestra bandera, porque pues no, si no está, pues no lo puedo eliminar, entonces me va a decir que es falso, ¿cierto? O sea, que no existe. Pero si está, pues me va a retornar, me lo va a borrar y ya, simplemente ya termina la operación. Entonces, muchachos, esto es lo mismo para todos. Bueno, tenemos un error, tenemos un error, ¿dónde está este error? Ok, bien, vean, normal, me faltó un punto y una coma, esto es normal, entonces es importante que aprendamos a identificar o a interpretar las ayudas que nos da el IDE, ¿cierto? Él mismo nos indica en qué línea, él nos dirige para poder encontrar el error. Bueno chicos, entonces los invito a que hagan lo mismo con el resto de entidades y nos vemos en la próxima parte para crear el controlador. Entonces no creo que tengan inconvenientes por crear cada uno, es solamente cambiarle los nombres, ¿sí? Aquí ya se explicó la lógica, para obtener pues ya sabemos que no tiene complique, el de obtener uno pues tampoco, ya sabemos que con un ID lo buscamos a través de las capas que fuimos
implementando, pues vamos utilizando los métodos que se fueron creando en cada capa hasta llegar al group, hasta llegar a nuestra capa de modelo. Y bueno, el de salvar pues sí tiene una lógica más porque pues tenemos que saber si para poderlo salvar si existe o no existe, ¿cierto? No puede haber una duplicación de datos en nuestra base de datos porque pues eso nos genera mal funcionamiento. Y pues actualizar también tiene su lógica porque pues para poderlo actualizar debo identificar si existe o no existe y lo mismo para eliminarlo. Para poderlo eliminar debo saber si existe o no existe, ¿cierto? Entonces espero que esta explicación haya sido clara, pues traté de utilizarlo lo más coloquialmente posible. Entonces nos vemos en el próximo video, compañeros.